En este segundo video vamos a iniciar, como lo habíamos anunciado, con el tema de silencio administrativo. ¿Qué es esto del silencio administrativo? Y para poder analizar esta figura tenemos que comprender constitucionalmente de dónde viene. Vamos a revisar que va íntimamente relacionado con el derecho de petición, contenido en el artículo 8 de la Constitución, y cómo conforme se va desarrollando el tema vamos a concluir con que si bien tiene su génesis en este derecho constitucional, en este derecho fundamental, en este derecho humano de petición, en realidad al final terminan separándose y tenemos que comprender muy bien a qué se refiere uno y otro para poder saber qué hacer cuando estamos frente a un supuesto de silencio administrativo o frente a una violación al derecho de petición contenido en el artículo 8 constitucional. Y para ello voy a dar lectura al segundo párrafo del artículo 8 constitucional, que establece: a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo a conocer en breve término al peticionario. ¿Ok? ¿Qué significa esto constitucionalmente? Todos los mexicanos tenemos derecho a que en cualquier petición del carácter que sea realizada a la autoridad tiene que dar una contestación por escrito en un breve término. ¿Okay? Así sea diciendo soy autoridad incompetente, no es procedente lo que mencionas, acude ante la ventanilla 2 porque aquí no es, sea lo que sea, nos tienen que atender. Y sobre la atención o sobre el escrito, ya el particular revisará si dicho escrito es conforme a la normatividad aplicable o no, y si esa respuesta satisface o no su petición. Y en todo caso podrá llevar a cabo los medios de defensa que considere en caso de que esa respuesta la considere contraria a derecho o que afecta sus intereses, etc. ¿Ok? En el ámbito administrativo, el silencio administrativo es una técnica establecida en la ley, en México en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en la que se establece que ante la falta de resolución en cierto plazo, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos establece 3 meses, un periodo de 3 meses, los procedimientos administrativos o las solicitudes ante la autoridad administrativa se pueden entender estimados, es decir, que el silencio de la autoridad o la falta de respuesta de la autoridad en el plazo determinado en ley, sin ninguna respuesta, se va a entender la respuesta en sentido afirmativo o bien se va a entender en sentido negativo, es decir, de desestimarla. ¿Okay? Al primer supuesto se le ha llamado afirmativa ficta, al segundo supuesto se le ha llamado negativa ficta. Y este segundo supuesto de negativa ficta, el efecto es dejar abierto para que el particular pueda acudir ante la autoridad jurisdiccional a cuestionar la legalidad de esa negativa por la inactividad administrativa. ¿Okay? Es decir, frente a una petición, si no obtengo una respuesta, pues la propia ley me da la opción de que si no la obtengo en un plazo razonable, pues pueda yo acudir ante el tribunal a cuestionar esa situación. El problema es cómo lo voy a cuestionar. Pues la propia ley te establece que si en cierto tiempo no hay una respuesta por parte de la autoridad administrativa, la respuesta se va a entender en sentido negativo. Y lo que se va a impugnar no es la falta de respuesta, sino el sentido negativo que la ley estableció frente a la solicitud realizada por el particular. ¿Okay? El artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que salvo que
en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo, no podrá exceder de 3 meses el tiempo para que la dependencia u organismo descentralizado resuelva lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable a la resolución debe entenderse en sentido positivo. ¿Okay? Vamos a poner un ejemplo, un caso concreto. Acudimos ante la Secretaría de Gobernación a solicitar un permiso para operar como una persona moral que se dedicará a juegos con apuestas y sorteos. ¿Okay? Conforme a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, se requiere un permiso, una autorización de la Secretaría de Gobernación para poder realizar esta actividad comercial. ¿Okay? Es decir, establecer o operar un casino. Para poder establecer o operar un casino requiero de esta autorización por parte de la Secretaría de Gobernación. Supongamos que llevo mi solicitud, con todos los requisitos que se establezcan en la ley y en la normatividad conducente, y la Secretaría de Gobernación no contesta en un plazo de 3 meses. En la teoría, lo que nos establece el silencio administrativo es que a partir de ese plazo podremos acudir ante la autoridad jurisdiccional competente a cuestionar esa situación. Pero ¿cómo se cuestiona? Un paso atrás. Presentamos el escrito con la solicitud, con todos los requisitos de ley. Pasan 3 meses sin que Secretaría de Gobernación me conteste, y a partir de ese momento como particular tengo que entender como negada la solicitud. Es decir, se te negó la autorización para operar como establecimiento u organizador de juegos con apuestas y sorteos. Entonces, al entender negada esa solicitud, puedo combatirla a través de la autoridad jurisdiccional competente. ¿Y quién es esa autoridad jurisdiccional competente? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Porque como veremos más adelante en el artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, uno de los supuestos de procedencia del juicio contencioso administrativo es justamente cuando se combata la negativa ficta, es decir, cuando se tiene el acto en sentido negativo por el silencio administrativo en el que incurrió la autoridad administrativa. En el caso concreto, la Secretaría de Gobernación. ¿Okay? Es muy importante a nivel práctico tener dos cuestiones muy claras y muy en la mente y muy presentes. La primera es que al entenderse en sentido negativo la respuesta por parte de la autoridad responsable, de la autoridad administrativa, tenemos que combatir esa negativa. Es decir, no es suficiente con acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y argumentar o señalar como acto impugnado la falta de contestación. No, es la negativa ficta, la negación que se constituyó por el silencio administrativo de la autoridad, y por lo tanto hacer valer todos los argumentos que destruyan esa negativa o que pretendan invalidar dicha negativa.
Y segundo punto, el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece también un segundo requisito, que si bien el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial de la Federación han sido muy garantistas en cuanto a que con el solo transcurso de los 3 meses se acuda al juicio contencioso administrativo y que por el solo paso de ese tiempo, de ese plazo sin una respuesta, se tenga por constituida la negativa ficta, el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que leímos hace un momento nos establece que dentro de ese plazo, transcurridos esos 3 meses, las resoluciones se entienden en sentido negativo, ¿ok? Sin embargo, no es suficiente con solo el transcurso de esos 3 meses conforme a lo que establece el 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sino que establece que se deberá de expedir una constancia de tal circunstancia, es decir, una constancia de que transcurrieron esos 3 meses sin ningún tipo de respuesta, la cual hay que solicitar por escrito, y si transcurren 2 días, además o posteriores a esos 30 días, se presenta la solicitud, transcurren 2 días y no se obtiene la constancia a la que hace referencia ese artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, entonces se entenderá por constituida la negativa ficta. ¿Ok? Esto es importante porque entonces no solamente conforme al 17 es suficiente con que transcurran los 3 meses, sino que posterior a los 3 meses el particular tiene que solicitar una constancia de que han transcurrido los 3 meses sin ningún tipo de respuesta ante la misma autoridad ante la cual se promovió la solicitud correspondiente. Y tendrá 2 días, es decir, inmediato, 48 horas para emitir una respuesta. Y si no se emite, entonces sí, acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Absurdo o no? Pues la verdad es que es debatible. Sin embargo, al analizar la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de la negativa ficta, vamos a observar más adelante que es únicamente necesario exhibir copia del primer escrito, del escrito que no se contestó, y no así la copia del escrito por el cual se solicita esta constancia, que la verdad es que pues personalmente no conozco una autoridad que no haya contestado a la solicitud principal y que se haya contestado con fundamento en el 17 última parte, que emite la constancia de que no ha respondido en el plazo de 3 meses a la que hace referencia. Sin embargo, así está la ley, hay que ser cautelosos y la recomendación es siempre transcurrir los 3 meses, presentar otro escrito, esperar 2 días y presentar los 2 ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para evitar el criterio de algún magistrado que sea un poco restrictivo, pues vaya a considerar que no se ha configurado la negativa ficta por faltar esta segunda solicitud respecto a la emisión de la constancia a la que hace referencia la última parte del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por último, es muy importante tener en cuenta, como mencionábamos al principio, la diferencia entre la negativa ficta por silencio administrativo con el derecho de petición como tal. En el derecho de petición, una violación al derecho de petición, ¿qué significa? Que la autoridad no me respondió a una solicitud que yo le realicé. ¿Ok? Lo que se estaría reclamando, la violación está en una falta de respuesta, a diferencia del silencio administrativo, en el que en el silencio administrativo la respuesta se entiende en sentido negativo. ¿Ok? Entonces, derecho de petición, una violación al derecho de petición es lo que me está causando una violación en mis derechos fundamentales, a esta garantía de derecho de petición establecida en el artículo 8 de la Constitución, es la falta de respuesta.
Lo que voy a buscar es un mecanismo o un recurso efectivo para que la autoridad me conteste. En el silencio administrativo, en la negativa ficta, ya se tiene, la ley considera que hay una respuesta en sentido negativo y por lo tanto voy a buscar un recurso efectivo que revierta esa decisión, que declare esa decisión incorrecta, esa presunción que tiene la ley, y que en todo caso la autoridad tendrá que desvirtuar esa negativa ficta, esa resolución en sentido negativo que la ley tiene por emitida por el silencio administrativo en el que se incurrió. Y esto también es importante por el recurso efectivo, cuál es el medio de impugnación el cual se puede hacer, que se puede hacer valer en contra de uno u otro. En contra del derecho de petición es un juicio de amparo indirecto, ¿ok? Juicio de amparo indirecto en el cual se va a señalar como acto reclamado la falta de respuesta, lo cual es violatorio del derecho de petición, y lo que se va a buscar a través de este juicio de amparo indirecto es que la autoridad responda, que me dé una respuesta, independientemente de que sea afirmativa o que sea negativa. Y por otro lado, tratándose del silencio administrativo, el recurso efectivo o el medio de impugnación efectiva es el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿ok? En el cual lo que se va a impugnar es la negativa configurada por el silencio administrativo en el que incurrió la autoridad, que en su caso será la autoridad demandada, ¿ok? En el primer supuesto, que es el derecho de petición, en la Constitución únicamente establece que será la respuesta en breve término. Entonces, ¿a partir de cuándo puedo acudir al juicio de amparo indirecto por violación al derecho de petición? ¿Okay? El cual, si bien no es materia de estos temas en específico, pero es importante mencionarlo, se cumple con todos los requisitos de procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que se trata únicamente de un concepto de violación relacionado con la violación directa a la Constitución, al artículo 8, al derecho de petición, y por lo tanto no es necesario que lleve a cabo, que acuda a ningún otro tipo de recurso ordinario. ¿Por qué? Porque mi concepto de violación, lo que busco con el juicio de amparo indirecto es que se proteja este derecho de petición y que la autoridad me emita una respuesta en un breve término, conforme establece el artículo 8. ¿Cuál es ese término a partir del cual yo puedo establecer el amparo, o a través del cual puedo acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar esta falta de respuesta? La realidad es que no hay un criterio uniforme, existen criterios derivados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación por tribunales colegiados y plenos de circuito que han tenido un criterio orientador o han sentado un criterio orientador que establecen un plazo de 3 meses, que es el mismo que se establece para la negativa ficta, para el silencio administrativo. Sin embargo, últimamente hay criterios que establecen el tema de un plazo razonable y dependiendo del caso concreto, el juez de distrito podrá analizar si el tiempo que transcurrió a partir de la petición al momento en el cual se está presentando el juicio de amparo indirecto, la demanda de amparo indirecto, es razonable o no para que el particular pueda estar argumentando que en el caso concreto la autoridad responsable no respondió en el breve término que establece la Constitución. En el caso de la negativa ficta o del silencio administrativo es muy claro, son 3 meses a partir de la solicitud. Una vez transcurridos estos 3 meses se configura el silencio administrativo y por lo tanto se entiende por negada la petición o la solicitud. Y esto es importante también establecer, nada más sin olvidarnos de esa segunda solicitud de constancia de que transcurrió ese plazo sin obtener una respuesta, ¿ok? Para ir bien armados en su caso al juicio contencioso administrativo, en el cual si bien en ambos supuestos se podría ampliar la demanda, en el juicio contencioso administrativo siempre va a poder ser ampliar la demanda para poder desvirtuar las consideraciones
en los que la autoridad esté fundando y motivando esa negativa. ¿Okay? En el caso del juicio de amparo indirecto por violación al derecho de petición, la ampliación de demanda dependerá de la respuesta de si en el informe justificado la autoridad da o no respuesta a esa petición, o si bien tal vez no dé respuesta en el informe justificado, entonces el amparo se concederá para efectos de ordenar que la autoridad responda a la solicitud inicial realizada por el particular. Y con esto concluimos el tema de silencio administrativo y entramos directamente con aprovechar los últimos minutos de este video para entrar directamente con el juicio contencioso administrativo, procedimiento contencioso administrativo, el cual está regulado actualmente por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Okay? Es importante que partamos de los antecedentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los cuales los van a poder encontrar dentro del material de lecturas que les compartí de manera más minuciosa, pero es importante ahorita, para efectos del video, únicamente hacer mención a que anteriormente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dependía 100% del Poder Ejecutivo Federal. Estaba regulado el procedimiento contencioso administrativo en un inicio en el Código Fiscal de la Federación y únicamente se trataba de un tribunal que tenía una naturaleza de ostentar una facultad de justicia delegada por el propio Ejecutivo Federal para revisar la legalidad de los actos llevados a cabo por la Administración Pública Federal, y la única facultad que tenía era una facultad de anulabilidad, es decir, que únicamente podía declarar la nulidad del acto administrativo. No tenía plena jurisdicción, realmente no podía condenar, no podía reconocer derechos subjetivos a los particulares, únicamente podía establecer o declarar efectos declarativos la nulidad del acto administrativo. Posteriormente, y a través de una serie de reformas que pueden encontrar cada una de ellas en el material que les comparto, pero a partir del año 2000, realmente empiezan las reformas sustanciales a la naturaleza, al cambio de naturaleza del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y las últimas las tenemos en el año 2016. Actualmente tenemos un Tribunal Federal de Justicia Administrativa con o de plena jurisdicción. Esto significa que su jurisdicción no emana de la delegación de una facultad por parte de uno de los poderes, sino que proviene directamente de la ley. La ley le establece, la ley faculta o le otorga esta plena jurisdicción al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que se pronuncie o conozca de las controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares a través de las reglas y principios establecidos tanto en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Actualmente vemos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene una función de dirimir conflictos, como ya mencionábamos, entre la Administración Pública Federal y los particulares, y una finalidad de control de legalidad, ¿ok? O sea, es un órgano jurisdiccional autónomo. Actualmente un órgano jurisdiccional con autonomía técnica y presupuestaria, y cuyas sentencias van a poder tener tres tipos de efectos declarativos. Estos efectos declarativos podrán tener dos vertientes, dos conclusiones: uno, de nulidad, o estableciendo la validez o declarando la validez del acto. Si declaran la nulidad, esta nulidad podrá ser lisa y llana o podrá ser para efectos, ¿ok?
En segundo lugar, sus sentencias podrán tener efectos constitutivos de derechos frente al particular, y finalmente de condena, en los cuales podrá establecer o podrá ordenar la restitución de derechos a particulares o incluso la devolución o el pago de una cantidad en dinero a los particulares. ¿Ok? La procedencia de este juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encuentra contenida en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se encuentra un listado, vamos a encontrar un listado respecto de todos aquellos supuestos en los cuales nos podemos situar como particulares, para poder acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a cuestionar la legalidad del acto administrativo. Y previo a entrar a los principios y a la naturaleza, me gustaría concluir este video haciendo referencia al control de constitucionalidad ex oficio, ¿okay? Este control de constitucionalidad entendido como el control difuso de constitucionalidad, el cual en nuestro país está reconocido que lo pueden ejercer todos los jueces que no sean jueces de control de constitucionalidad respecto a las leyes aplicables. En este caso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si bien no es un juez de control constitucional, es un juez de control de legalidad, los particulares actualmente pueden solicitar que el estudio que realice el Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo lleve a cabo con una perspectiva justamente de control de constitucionalidad ex oficio, es decir, solicitar conforme a los pasos que para ello ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de ciertas normas de carácter general por considerarlas inconstitucionales o ser inconstitucionales. Al encuadrar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del ámbito jurisdiccional, dentro del ámbito o de la función jurisdiccional de resolución de controversias por un tercero, por un juez, en este caso magistrados, ellos tienen y están facultados tanto por ley como se ha establecido la manera en la cual lo podrán ir haciendo en los criterios del Poder Judicial de la Federación, justamente ejercer este control ex oficio de constitucionalidad frente a normas de carácter general que sean consideradas inconstitucionales. Si no bien no puede declarar la inconstitucionalidad, sí puede, a solicitud del particular en sus conceptos de impugnación dentro de la demanda de juicio contencioso administrativo, puede inaplicar u ordenar a la autoridad administrativa la inaplicación de cierta norma general o en virtud de considerarse inconstitucional. ¿Okay? Y por supuesto deberá fundar y motivar el por qué está declarando, está solicitando la inaplicación de esa norma. Es tan relevante esta situación que incluso para uno de los supuestos en los cuales procede la revisión fiscal, entendida como este recurso disponible a las autoridades demandadas para cuestionar la sentencia definitiva del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, uno de los supuestos en los cuales procede es justamente en aquel en el cual el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se pronuncia respecto a la inaplicación de una norma por considerarse inconstitucional en ejercicio del control difuso de constitucionalidad. Con esto culminamos con este video y para seguir e iniciar el siguiente con los principios que rigen el procedimiento contencioso administrativo.